y a todos. Perdón por el atraso, pero bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos. Yo acabo de tener uno, se me apagó el computador. Y mi nombre es Enrique Muñoz, estoy reemplazando a la profesora Pamela Chávez. Soy profesor también del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les doy la bienvenida a esta mesa que abordará el objetivo de desarrollo 1, fin de la pobreza, donde tenemos las ponencias de la profesora Ana María Larrea y del profesor Fernando Arancibia. Como ustedes saben, este objetivo tiene como finalidad erradicar la pobreza en todas sus formas y efectivamente los niveles de análisis que hay sobre el tema de la pobreza estos últimos tiempos nos decían con datos del año 2015, según las Naciones Unidas, que 736 millones de personas vivían con menos de $2 al día. La pregunta es efectivamente cuánto de eso ha cambiado después de la pandemia. Así que nuestros colegas, Ana María, Fernando, tienen una vasta tarea para seguir conversando con nosotros. Voy a dar en primer lugar la palabra a Ana María Larrea Maldonado de Ecuador. La voy a presentar brevemente. Ella es doctora en políticas públicas, fue secretaria técnica para la erradicación de la pobreza en el Ecuador, subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir y subsecretaria general de Democratización del Estado. Dirigió el Instituto de Estudios Ecuatorianos y fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en representación de Ecuador, Colombia y Venezuela. Actualmente es asesora del gobierno provincial de Pichincha y coordinadora del Grupo de Trabajo de Filosofía Política de CLACSO. El título de su ponencia es El imperativo ético de erradicar la pobreza. Ana María, más o menos a los 15 minutos de tu exposición te voy a avisar y para que vayas redondeando tus ideas. Así que mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Enrique. Un placer para mí estar aquí en este congreso. Mil gracias a los organizadores por la invitación. En esta tarde yo quisiera reflexionar sobre por qué la erradicación de la pobreza es el imperativo ético de la humanidad en nuestros días y por qué este imperativo no se puede alcanzar si no luchamos contra las desigualdades. Quiero iniciar esta exposición estableciendo un poco qué entiendo por cada uno de estos conceptos a los que me estoy refiriendo: ética, pobreza y desigualdad. Al hablar de ética me remito a la concepción aristotélica que ubica a la felicidad como el fin de la vida humana y la virtud como el medio para alcanzar la felicidad o la vida plena. A la pobreza la concibo como la imposibilidad de ejercer plenamente los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la alimentación, etc. Y esta imposibilidad atenta directamente contra la humanidad misma de las personas. ¿Por qué la erradicación de la pobreza constituye el principal imperativo ético de la humanidad en nuestros días? Y yo diría que por dos razones principales. La primera, ligada a esta concepción aristotélica de la ética, y la otra, una razón más de tipo económico. De la primera razón, la pobreza pasaría a ser desde esta perspectiva el principal obstáculo que tenemos en nuestros días para alcanzar la felicidad. Y si la realización personal depende de la realización social, mientras exista pobreza en el mundo, es imposible que nos realicemos como seres humanos. La segunda razón, de tipo más pragmático, más económico, viene de la economía y nos dice
que en las actuales condiciones de la humanidad, en las que producimos alimentos y bienes materiales en exceso, no hay razón para que nadie pase hambre en el mundo. La pobreza no está vinculada con la escasez. Definitivamente, la pobreza no es un problema de falta de recursos, sino que es fruto de una mala distribución de los abundantes recursos con los que actualmente contamos como humanidad. No es ético, entonces, que por la codicia de unos pocos, grandes grupos poblacionales padezcan hambre y no puedan ejercer plenamente sus derechos. Entonces, la pobreza no está ligada a condiciones individuales, sino que es el resultado de una forma de organizar la producción y la distribución de bienes y servicios en el mundo. De ahí que la mejor forma de combatir la pobreza sea combatir las desigualdades que la producen. Antes de la pandemia del coronavirus, América Latina ya era la región más desigual del planeta. Ahora, con la crisis desencadenada por el COVID, la desigualdad y la pobreza se multiplicaron, llevando al continente a retroceder 2 décadas en términos de justicia económica y social. Para fines de 2020, la CEPAL estima que hubo 22 millones más de personas viviendo en condiciones de pobreza en América Latina que en 2019. El total de personas pobres, según la CEPAL, ascendió a 209 millones de personas. La tasa de pobreza alcanzó al 33.7% de la población latinoamericana, lo cual es inconcebible. Estamos diciendo que 1 de cada 3 latinoamericanos viven en condiciones de pobreza en el año 2020. Y la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, subió 3 puntos. Que 3 puntos en el Gini es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Sin embargo, estamos en condiciones de vivir mejor. Si nos ponemos a analizar la evolución del Producto Interno Bruto, por ejemplo, vemos que en los últimos 30 años el mundo duplicó su Producto Interno Bruto. O sea, el crecimiento fue espectacular, enorme. Sin embargo, ¿a dónde se fue ese crecimiento? La mitad de este crecimiento fue a parar en las manos del 10% más rico del planeta, convirtiendo a los más ricos en los mayores beneficiarios del crecimiento económico. Entonces, estamos viviendo en un sistema económico que se orienta a favorecer a los más ricos. Hay el informe famoso de Oxfam, publicado en el año 2016, en el que nos demuestra que el 1% de la población más rica posee más riqueza que el 99% de las personas en el planeta. Es decir, solo un 1% concentra una riqueza equivalente al 99% del resto de la población. Entonces, vivimos en un mundo en el que se concentra la riqueza cada vez más. Y esta concentración de la riqueza se expresa también en que cada vez son menos las personas que concentran más riqueza. Y en este informe de Oxfam se hace un paralelo, ¿no? Una comparación, y dicen, mientras que en el 2010 teníamos 388 personas que eran súper ricas, es decir, estas 388 personas poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.600 millones de personas. 5 años más tarde ya no eran 388 personas, eran solo 62 personas. Entonces, de 388, que eran los que concentraban la riqueza de la mitad de la población mundial,
pasaron a ser apenas 62 personas. Y la riqueza de estas 62 personas en los 5 años que mide el informe se duplicó, se incrementó en un 45%. Perdón, no se duplicó, se incrementó en un 45%. Mientras que la riqueza de los 3.600 millones de personas más pobres en el mundo se redujo en un 38%. Entonces vemos que cada vez hay menos ricos, pero muy, muy ricos, son cada vez más ricos, y que las grandes masas de población cada vez se empobrecen más. Quisiera ahora, para cerrar esta parte, plantear cómo funciona el sistema y por qué este sistema va generando estas desigualdades tan profundas y es un sistema generador de pobreza. Uno de los mecanismos más perversos para la perpetuación de las desigualdades en la economía mundial actual es la existencia de un entramado extenso de paraísos fiscales que impide la redistribución de la riqueza. Se estima que actualmente 7.6 billones de dólares, que equivalen a todo el Producto Interno Bruto del Reino Unido y de Alemania juntos, se encuentran en paraísos fiscales. El sistema económico se ha contaminado para favorecer a los poderosos. ¿Qué pasa con los gobiernos de los países que no son paraísos fiscales? Tienen una presión enorme porque tienen que atraer inversiones en unas sociedades que no pueden competir con los paraísos fiscales, no pueden beneficiar de esa manera al capital. Entonces esto perjudica a estos países por doble vía. Por un lado, por no atraer inversiones, y por otro lado, porque las inversiones de los ricos de esos países se van afuera y no pagan impuestos. El sector bancario pasa a ser el corazón de los paraísos fiscales. La mayor parte de la riqueza offshore del mundo está gobernada por apenas 50 bancos. Y la consecuencia directa de todo esto es la evasión y la elusión fiscal que atenta contra los derechos humanos de todas las personas y sobre todo de las personas más pobres. Es una forma de corrupción institucionalizada que perjudica a los más pobres. Un segundo mecanismo al que me quiero referir del sistema económico que perpetúa las desigualdades es el aumento del rendimiento del capital sobre el trabajo. Si nosotros analizamos el sistema económico mundial y por países también, vemos cómo se va reduciendo la participación de los trabajadores en la renta nacional, mientras que la participación del capital va aumentando. ¿Qué significa esto? Significa que los trabajadores cada vez se benefician menos del crecimiento económico. Esto se debe, bueno, por un lado, a los temas de evasión y elusión fiscal, a los que ya nos referimos indirectamente a través del tema de los paraísos fiscales. Se debe a una serie de incentivos fiscales que favorecen al capital y en contra del trabajo. Se debe a una diferencia desmedida entre los salarios de los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios de los trabajadores, y se debe a todos los mecanismos institucionalizados que van flexibilizando las normas laborales, ¿no? Muchas empresas empiezan a aprovechar de su condición de fuerza
de su posición de fuerza para pagar salarios de miseria, ¿no? Tenemos el caso de las maquilas, donde además se van generando otros tipos de desigualdad que convergen, ¿no? Como la desigualdad hacia las mujeres. El tema de la propiedad intelectual es otro de los mecanismos que hace que la participación del capital prime sobre el trabajo. Y ahí tenemos el ejemplo de las farmacéuticas, que es tremendo, ¿no? Y que se ha visto muy evidenciado en esta crisis sanitaria que vivimos actualmente. Ahora, es muy importante señalar que todo esto no pasa por arte de magia. Todo esto es el producto de unas decisiones políticas deliberadas, de unos mecanismos a través de unos mecanismos políticos a través de los cuales opera este sistema de desigualdades. Veo que ya me queda poquito tiempo. Solamente diré que de esta forma se van naturalizando las desigualdades. Y esa es una de las consecuencias más perversas de este sistema. Entonces, mucha gente se indigna ante esta situación de desigualdad, de pobreza, pero no estamos dispuestos a hacer nada o a sacrificar nada para que esto cambie. Se empieza a culpabilizar a las víctimas de la situación. Entonces empiezan a emerger todos estos discursos de que los pobres son pobres porque son vagos, porque no trabajan, porque se dedican a beber, etcétera, etcétera. Y esto está ligado a una concepción de que las desigualdades son inevitables porque las desigualdades permiten dinamizar la economía. Finalmente, la concepción de que las desigualdades son necesarias para premiar el esfuerzo individual. Es decir, todo este sistema de producción de desigualdades está acompañado de un sistema ideológico que lo sostiene, ideológico y político. Hay que decir que la equidad y el crecimiento no son excluyentes, por el contrario, a mayores niveles de equidad en la distribución del ingreso, se asegura a mediano y a largo plazo mayor igualdad de oportunidades, fomentando un mayor crecimiento económico sostenible y justo. Las desigualdades y las pobrezas son todas injustas. No se puede hablar de ejercicio de derechos si no hablamos de justicia económica. Que esta concepción de justicia económica nos plantea una transformación estructural de las instituciones económicas y sociales para el pleno desarrollo de las capacidades humanas y el ejercicio de los derechos de todos los miembros de la sociedad. Y nos lleva a desnaturalizar la injusta coexistencia de opulencia y miseria. Una vida digna es una cuestión de derechos, no es una cuestión de caridad. Todos los seres humanos deberíamos poder alimentarnos sanamente, contar con una vivienda digna, con servicios de agua potable, alcantarillado, un ambiente sano, trabajo, salud, educación. Sin embargo, en América Latina, la región más desigual del planeta, estos derechos tan básicos les son negados aún a millones de personas, lo cual es absolutamente intolerable. La transformación social supone la emancipación del ser humano. La desigualdad social y la injusta distribución de la riqueza no se resuelven con filantropía, con préstamos o donaciones internacionales, ayuda humanitaria o políticas compensatorias para los pobres, sino con cambios profundos en el sistema económico, lo que necesariamente implica un cambio en las relaciones de poder y en la distribución de la riqueza.
Con eso concluyo, mi querido Enrique. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Yo creo que no me escuchan. ¿Aló? Sí, ahora Sí, me ahí sí, escuchan. María, por tu exposición. Estoy con algunos en la universidad y muchas gracias por tener el tiempo. Como está disponible el chat por si quieren hacer alguna pregunta, tengo que presentar ahora a continuación a Fernando Arancibia, profesor Fernando Arancibia, doctor y académico del Instituto de Pontificia de la Universidad Católica. Su investigación y docencia en temas de ética normativa aplicadas en las relaciones entre ética y economía. El título de su ponencia fue el análisis ético de Fernando Tuquera. Enrique, ya, creo que me diste el paso, que no escuché bien. Me toca a mí, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, voy a compartir pantalla ahora. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a poder participar de este congreso y poder compartir con todos ustedes, ¿ya? Lo que quisiera ahora es presentar brevemente. De hecho, el PPT que voy a presentar ahora es bastante más largo de lo que podría exponer en este momento, ¿ya? Me interesa entender la pobreza desde el punto de vista ético, ¿ya? Y para eso hay que resolver una serie de cosas que dicen relación primero con la comprensión del fenómeno de la pobreza desde el punto de vista filosófico, y también de las diversas relaciones que existen entre, por una parte, la concepción que tengamos de la pobreza y los aspectos normativos, ¿ya? En esta presentación lo que yo quisiera presentar van a ser punto 1, una introducción, el punto 2, el punto 3, el punto 4 lo voy a tener que pasar muy por encima, y el punto 5 también, para ir al punto 6 y el 7, ¿ya? Es decir, me voy a concentrar en lo posible en los aspectos, podríamos decir, más fundacionales, más básicos de este tema, ¿ya? Nuevamente, lo que a mí me interesa ahora es poder comprender el tema de la pobreza para efectos de analizarlo éticamente, ¿ya? Es decir, detrás de la evaluación moral de la pobreza existe un concepto de la pobreza, y existe también un juicio normativo que tiene como base, o que se relaciona, que está interrelacionado con la concepción de la pobreza, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quisiera proponer aquí es hacer algo así como una fenomenología de la pobreza, en el sentido laxo del término fenomenología, por supuesto, ¿ya? Indagando en primer lugar, bueno, ¿por qué la pobreza nos aparece desde el punto de vista de nuestra aproximación al fenómeno como un problema moral, ¿ya? Hay en primer lugar una dimensión normativa, un juicio evaluativo negativo, ¿ya?, de la pobreza, es decir, la pobreza como un fenómeno indeseable, ¿ya? Ahora bien, detrás de ese juicio, de esa evaluación acerca de la pobreza, viene un concepto de la pobreza, es decir, hay una representación de, podríamos decir, los aspectos más o que se relacionan también con este juicio negativo que uno realiza, ¿ya? Entonces, este es el primer, podríamos decir, aspecto que hay que, creo yo, resolver, ¿ya? ¿Y por qué me surge esta inquietud? Fundamentalmente porque creo yo que la comprensión de este fenómeno de la pobreza, como muchos de los fenómenos de orden económico también, ¿ya?, que se vinculan con la ética, caen en una suerte como de, digamos, como que se hace muy difícil de comprender, ¿ya?, como de establecer ciertos marcos precisos, ¿ya? Entonces, en esta aproximación fenomenológica de la pobreza, podemos ver, por una parte, una concepción, que está a la base, y una dimensión normativa que, en el fondo, establece una crítica, ¿ya? Que fundamenta el juicio moral de la pobreza como algo moralmente indeseable,
¿ya? Entonces, lo primero a lo que podemos ir es a entender qué es la pobreza, ¿ya? Por supuesto, aquí no vamos a inventar nada nuevo, digamos, hay en la literatura una pluralidad de definiciones acerca de la pobreza, ¿ya? Y ahí yo tomo el libro The Ethics of Global Poverty de Scott Visor, publicado por Routledge el año 2017, ¿ya? Que distingue 5 concepciones fundamentales sobre la pobreza. Las concepciones monetarias, es decir, para estas concepciones la pobreza es insuficiencia de recursos. Para las concepciones de necesidades básicas, la pobreza es la incapacidad de las personas de proveerse lo necesario para solventar sus necesidades mínimas. No te estamos escuchando, Fernando. Creo que se desconectó. Perdón, tuve un breve problema de conexión, pero ya estoy, ya he vuelto. Bueno, estaba hablando sobre las diversas concepciones de la pobreza, ¿ya? Y bueno, no sé si alcanzaron a escuchar todas, pero bueno, ahí están, ¿ya? Para poder avanzar ya más rápido. Ahora, ¿por qué son relevantes estas concepciones de la pobreza? ¿Ya? Bueno, antes de entrar de por qué son relevantes, quisiera destacar que son estas concepciones las que están presentes en una serie de instrumentos normativos que han ido evolucionando por lo demás, ¿ya? Por ejemplo, la ONU el año 95 y la OIT definían la pobreza en los términos de la concepción de necesidades básicas y la concepción de los recursos, ¿ya? Pero después, como veremos, se han avanzado la literatura y por supuesto la literatura sobre la pobreza, en este caso Amartya Sen, y posteriormente después los instrumentos normativos veremos que han adoptado una concepción más robusta de la pobreza, es decir, más completa, ¿ya? Amartya Sen define la pobreza en estos términos: cuando se analiza la justicia social existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar. Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación o falta de capacidades básicas y no meramente como la falta de recursos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza, ¿ya? Y más adelante veremos que la ONU y los instrumentos normativos internacionales comienzan a incorporar una definición más robusta y completa, ¿ya? Por ejemplo, en el 2001 la pobreza, la ONU la define como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, concepción de los recursos, la capacidad, concepción de la capacidad, la opción, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Es decir, comienza a incorporar los conceptos más robustos de la pobreza que habíamos visto anteriormente. Y ya el 2012 la ONU define la pobreza como no solo una cuestión económica, es decir, diciendo es más que el tema de los recursos, es un fenómeno multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades necesarias para vivir con dignidad, ¿ya? Entonces, es decir que los organismos internacionales de a poco están adquiriendo o definiendo la pobreza en términos más exigentes, ¿ya? Y esto va a ser fundamental porque, como veremos, el aspecto de los recursos, la concepción de los recursos, que es la concepción más usual para definir la pobreza, es muy limitada, ¿ya? Y ahora bien, ¿por qué estas concepciones son relevantes para efectos de definir el análisis ético de la pobreza, ¿ya? En primer lugar, el análisis fenomenológico que yo les mencioné al inicio, ¿ya? Hay un juicio normativo evaluativo sobre la pobreza como una situación moralmente indeseable. Bueno, pero en último término, ¿en qué se fundamenta, en qué concepto, en qué descripción de la pobreza se fundamenta este juicio, ¿ya? Tendrán, y además, ¿qué tipo de implicancias tendrán la adopción de uno u otro concepto para efectos de cuáles serían los deberes y las obligaciones, ¿ya? De quiénes? Bueno, eso lo veremos también porque es un objeto de discusión también importante, ¿ya?
Para las concepciones monetarias bastará dotar a los individuos, las familias de los recursos suficientes, y con eso sacar el problema. ¿Ya? Para las concepciones de las necesidades básicas, el problema moral de la pobreza se soluciona con la dotación de servicios básicos, y si nosotros dotamos de servicios básicos, saca el problema. ¿Ya? Ya comienza a complejizarse un poco más cuando empezamos a hablar de capacidades. No solo será necesario dotar de un conjunto básico de condiciones para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades, sino que habrá que ayudar a que los individuos puedan sobreponerse a sus discapacidades. ¿Ya? Y aquí la noción de discapacidad, como en el fondo lo opuesto a la capacidad, es fundamental para la noción, la concepción de la pobreza desde el punto de vista del enfoque de las capacidades. ¿Ya? Esto, en su libro La idea de la justicia, Amartya Sen lo plantea de este modo. Por ejemplo, si una persona tiene un alto ingreso, pero es también muy proclive a la enfermedad crónica o está afectada por una seria discapacidad física, entonces no tiene que ser necesariamente considerada como muy aventajada por el mero hecho de su elevada renta. ¿Ya? Es decir, desde esta perspectiva es necesario además, en el fondo, combatir las limitaciones propias de la discapacidad. Y esto, por supuesto, que puede implicar no solamente, digamos, mayores recursos, porque como se plantea acá, puede tener una elevada renta esta persona, pero su discapacidad no la hace una persona aventajada. ¿Ya? Y bueno, también están las otras concepciones, y de estas yo quisiera simplemente destacar el tema, la concepción de la exclusión social, ¿ya? Que lleva al tema de la dimensión relativa de la pobreza. ¿Ya? La pobreza, en este caso, será una cuestión relativa desde el punto de vista de la sociedad que se analice. Es decir, para Estados Unidos, ser pobre, o sea, un pobre en Estados Unidos, una persona pobre en Estados Unidos, quizás sea, no sé si considerada rica, ahí estoy exagerando, pero quizás se considere mucho más aventajada que una persona pobre de Haití. ¿Ya? De ahí que, en el fondo, el concepto de las concepciones de la exclusión social van a plantear a la pobreza como una concepción relativa a la sociedad que se analice. ¿Ya? Eso, por supuesto, que también puede tener algunas ventajas, pero también algunas desventajas. ¿Ya? Esto respecto a la dimensión ética de la pobreza, que es lo que estamos hablando. Desde el punto de vista bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿De quién podemos hablar de quién podemos hablar de qué es la responsabilidad? ¿Ya? Uno puede pensar, insisto, de esto desde el punto de vista estructural, para poder comprender el fenómeno, la pobreza como fenómeno ético. ¿Ya? Primero tenemos la responsabilidad individual. ¿Ya? Podemos atribuir responsabilidad, y vamos después a hablar de qué tipo de responsabilidad. Jefes de Estado, grandes empresarios, líderes de organizaciones internacionales, etc. Tenemos responsabilidades colectivas. La sociedad, los estados, las organizaciones, los grupos empresariales. Tenemos aspectos cuantitativos, ¿ya? Como por ejemplo ayuda internacional, bilateral, multilateral de las organizaciones no gubernamentales, empresas, etc. ¿Ya? Y el tema de la gestión, que es un tema que por supuesto se debate mucho y que tiene una serie de implicancias muy relevantes. Es decir, si efectivamente estas ayudas de ONG bilaterales, multilaterales, etcétera, ayudan a combatir las causas de la pobreza, o bien a minorarla en algún sentido, o a profundizarla, como es la tesis de varios autores también. ¿Ya? Hay aspectos culturales también. ¿Ya? Si, por ejemplo, nosotros estamos midiendo la pobreza desde el punto de vista de las familias, tenemos que ver cómo se distribuye el poder en las familias. ¿Ya? Y esto es un punto que lo pone de realidad Amartya Sen de manera bastante clara. ¿Ya? Es decir, podría el poder dentro, y por lo tanto los recursos, para poder salir de la pobreza, puede haber un sesgo de género, puede haber un sesgo de edad, etc. ¿Ya? Y finalmente también tenemos que tomar en consideración cuáles son las finalidades humanas. ¿Ya? Y para esto creo yo va a ser relevante el hecho de entender la pobreza no solamente como una cuestión de justicia, creo yo, sino como una cuestión relativa a la plenitud humana, a la felicidad, en otras palabras. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos que evaluar los tipos de responsabilidad. ¿Ya? En el libro que yo cité sobre el Ethics of Global Poverty, se sistematizan los diversos tipos de responsabilidades como responsabilidades generando deberes de justicia y deberes de humanidad. ¿Ya? Yo hago una distinción previa, es decir, hay diversos tipos de responsabilidad. Responsabilidad por causar la pobreza, es decir, quiénes son los responsables de causar el fenómeno de la pobreza, individuales, colectivos, etc. Y quiénes son los responsables de aminorarla o combatirla, que no necesariamente son aquellos que la produjeron. ¿Ya? Yo creo que es una distinción conceptualmente relevante para efectos de enfocar el análisis ético de la pobreza. ¿Ya? Y en esta distinción yo hago
o hago una relación con la distinción entre los deberes de humanidad y los deberes de justicia. ¿Ya? Por supuesto que los deberes de justicia son de aquellos que tienen responsabilidad en la causa de la pobreza, ¿ya? Que son distintos de los deberes de humanidad, ¿ya? Que son, uno podría pensar que son deberes que no necesariamente tienen aquellos que generan el fenómeno de la pobreza, sino más bien que en virtud de su situación deberían realizar algo para combatir, ¿ya? Y en tercer lugar, creo yo que este otro punto importante de la dimensión ética de la pobreza, la medición. ¿Y por qué es importante? Porque las mediciones las mediciones son los instrumentos que tenemos para entenderla, para medir la pobreza, ¿ya? En el fondo, los índices, ¿ya? Y esos índices van a tener como base, como fundamento, un concepto de la pobreza y por lo tanto van a determinar también cuáles son los deberes asociados, ¿ya? Yo aquí no voy a profundizar en este punto porque no hay tiempo, pero voy a utilizar la medida chilena, que es la que conozco mejor, que es la encuesta CACEN, que no recuerdo cuál es digamos, en el fondo se dice CACEN, pero encuesta de caracterización socioeconómica, no me acuerdo bien, ¿ya? Que tiene dos variables, tiene dos mediciones, una pobreza por ingreso, es decir, la concepción de los recursos, en otras palabras, y la medición multidimensional, ¿ya? Que mide las condiciones de vida de la población a través de distintas dimensiones e indicadores relevantes para que las personas puedan luchar para superarla y disfrutar de una vida digna, ¿ya? Y aquí cambia un montón el número, ¿ya? Voy a tomar de la encuesta del 2017 porque la del 2020 no toma no mide la pobreza multidimensional de la misma manera, ¿ya? Y ahí en el PPT tengo algunos gráficos, ¿ya? En el caso chileno, pero también en el caso mundial, salvo en este último tiempo a propósito de la pandemia, ha ido bajando el nivel de la pobreza medida por ingreso, ¿ya? Ahora, quedémonos en el número del 2017. Pobreza por ingreso, 8,6. Pobreza multidimensional, 20,7. Es decir, que en estricto rigor, si uno utiliza un concepto de pobreza más relevante y utiliza ese concepto para medir la pobreza, nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos peor de que simplemente medir la pobreza por ingreso, ¿ya? Porque la pobreza es un fenómeno mucho más complejo, ¿ya? Bueno, ahí está la medición multidimensional versus la pobreza por ingreso. Aquí está el análisis de la pobreza multidimensional por ítem, por criterio, en la CACEN 2020. Y bueno, hay una explicación de la pobreza multidimensional que en este momento no puedo realizar, ¿ya? Ahora, un punto importante, y tampoco voy a profundizar mucho en este punto, es que el análisis ético de la pobreza, junto con todo lo anterior, la definición de los agentes relevantes que generan la pobreza o que están llamados a erradicarla, esto se evalúa en contexto de un marco ético de referencia, ¿ya? Y aquí yo pongo los tres modelos más tradicionales de la filosofía moral: la deontología, el utilitarismo y la ética de bienes y de la virtud, ¿ya? Y cada uno de estos modelos va a interpretar la pobreza como un fenómeno que atenta contra alguno de sus principios, ¿ya? En el caso de la deontología, la persona en situación de pobreza no es considerada un fin en sí mismo, a propósito del imperativo categórico. En el caso del utilitarismo, la pobreza es una situación de infelicidad general, ¿no? Insisto, esto requiere mucho más desarrollo, pero para efectos de la presentación no puedo desarrollarlo más. Y en el caso de la ética de bienes y de la virtud, la pobreza implica una situación en la cual las personas no pueden alcanzar la realización plena, que es el objetivo propio de toda actividad moral. Entonces, junto con todo lo anterior, es necesario incorporar los marcos éticos de referencia como fundamentos de este juicio evaluativo negativo respecto del fenómeno de la pobreza, ¿ya? Y finalmente, cuestiones metodológicas que yo considero de la mayor relevancia. Primero, la teoría ideal versus la teoría no ideal, ya que es una discusión que comienza con John Rawls y que efectivamente se ha desarrollado ya de manera un poco más o menos profusa. Y las limitaciones del enfoque de la justicia, ya brevemente. La teoría ideal, ¿qué es lo que plantea? Esta distinción se puede entender de tres maneras. La teoría ideal sería una teoría moral que exige el cumplimiento total, versus la teoría no ideal que exige un cumplimiento parcial. La teoría ideal, en la segunda distinción, sería una teoría idealista, de cosas que no podemos alcanzar, y la teoría no ideal sería una teoría realista, algo que sí podemos alcanzar. Y la teoría ideal
en la tercera distinción sería sobre el estado final de cosas que como sociedad queremos alcanzar, y la teoría no ideal sería algo así como una teoría del proceso para llegar a este estado de cosas final, ¿ya? Como aspecto, y eso lo voy a profundizar brevemente en las conclusiones, ¿ya? Y el último tema, y quizás este tema puede ser un poquito más complejo y probablemente un poquito más polémico, yo considero, y esto es una hipótesis que estoy desarrollando todavía, que la cuestión de la pobreza normalmente se ha enfocado en temas desde la perspectiva de teoría de la justicia, ¿ya? Pero hay otros aspectos de la pobreza que considero que son relevantes, como las concepciones de la vida buena, la felicidad, ¿ya? Que se reduce fundamentalmente a un indicador de satisfacción subjetivo. De hecho, el mismo Amartya Sen lo plantea la felicidad en estos términos, ¿ya? De ahí que yo considero que sea necesario explorar las alternativas de una teoría de la virtud de los bienes humanos en línea para poder comprender el fenómeno de la pobreza y para poder también definir ciertos deberes y obligaciones, ¿ya? Entonces, como conclusión, ¿ya? En primer lugar, el análisis ético de la pobreza debe considerar las representaciones de la pobreza, y estas concepciones dan lugar a conceptos y una evaluación moral negativa de la pobreza que es necesario fundamentar en un marco ético de referencia. En segundo lugar, el concepto de la pobreza definirá el sentido y alcance de los deberes morales para terminar con ella. En tercer lugar, las formas de medir y caracterizar la pobreza poseen premisas que es necesario explicitar a propósito de la medición por ingreso multidimensional. El marco ético de referencia debe abordar la cuestión acerca de la distinción entre teoría ideal y no ideal. Por supuesto que yo soy partidario aquí de que el marco ético de referencia sea un marco ético que se entiende en términos no ideales, ¿ya? Y en quinto lugar, el análisis ético de la pobreza debe ampliarse a otros marcos éticos de referencia, es decir, no solamente las teorías de la justicia como usualmente se hace, sino que enfocándolo en, por ejemplo, en una concepción de la virtud, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por tu intervención. Les pido disculpas. Esto inicialmente iba a estar Pamela, que tuvo problemas personales, luego Enrique, que se le cae internet, así que tengo que llegar yo. Mi nombre es Mauricio Correa Casanova. Estaba en el backstage, pero nada, me han hecho salir de ahí de mi escondite, así que para continuar con este panel, que está por lo demás muy interesante, me informan que el profesor Jorge Iván González ya pudo conectarse y está aquí con nosotros. Así que procedo a la presentación. Jorge, filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Profesor de la Universidad Externado de Colombia. Sus principales temas de investigación han sido política fiscal, macroeconomía, elección colectiva, dinámicas urbanas y calidad de vida, tarifas de transporte, eficiencia de la educación, ética y economía. Además de artículos, recientemente publicó en el Externado el libro sobre la relación entre el sentimiento y la racionalidad en la teoría económica. El título de su ponencia es La distribución es condición necesaria para acabar con la pobreza. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Ana María, Fernando, por las presentaciones anteriores y a ustedes por la invitación. Como decía Mauricio, para responder a la pregunta por el fin de la pobreza, yo quiero insistir en el punto que me parece neurálgico, y es la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza es una condición absolutamente necesaria para que nosotros en América Latina podamos eliminar la pobreza. Ana María hacía referencia a algunos de los puntos relacionados con la concentración de la riqueza. Yo quiero recordar un poco la preocupación de los economistas del siglo XIX. En el libro La Gran Búsqueda, el libro de Silvia Nazar, muestra de manera clarísima, apasionante, contundente, cómo todos los economistas del siglo XIX estaban con un criterio muy claro: es necesario, es posible
es posible acabar con la pobreza. Las críticas, recuerden ustedes, a la ley de pobres, no tiene ningún sentido que sigamos administrando la pobreza. La función que tenemos nosotros es eliminar la pobreza. Creo que era un reto del siglo XIX, de tanto en pensadores tan distintos como Johann Stuart Mill, como Marx, toda la literatura de aquellos días, Hugo, Dickens, etcétera, todos de alguna forma coincidían en que la pobreza se debería eliminar. Y entonces me parece que la invitación que se hace en el panel, cómo avanzamos hacia el fin de la pobreza, pues es retomar un poco todas estas preocupaciones antiguas, preocupaciones que de alguna forma se han mantenido en el pensamiento económico, en el pensamiento sociológico. Entonces, la distribución es una condición necesaria para eliminar la pobreza. Obviamente, como todos sabemos, esta es una hipótesis que siempre se podrá discutir. Pero a mí me impresiona mucho el discurso de Biden. El 28 de octubre, Biden decía, mire, el goteo no funcionó. Si nosotros no tocamos directamente la distribución, no podemos lograr que la clase media norteamericana mantenga sus niveles de vida. Y sin que Biden tenga una posición radical sobre el tema, sí hay un reconocimiento que las políticas de los años 80, 90, que insistían en que el crecimiento podía generar suficientes excedentes para combatir la pobreza, sencillamente no ha funcionado. Los temas que planteaba María, la concentración absolutamente brutal de la riqueza en el mundo. Entonces, necesitamos cambiar la perspectiva de una forma sustantiva. Ahora, no es suficiente. La lucha contra la concentración es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que acompañar las políticas de otras medidas. En el caso de América Latina, clarísimamente, yo creo que todos estamos de acuerdo, la agenda nuestra es modificar la matriz energética, acompañar las preocupaciones del cambio climático, recordar ese documento de 1972, los límites del crecimiento, el informe al Club de Roma. Estamos muy lejos de aquellos ideales que se proponían desde hace 50 años, y América Latina tiene que modificar el proceso de reprimarización en el que hemos caído y tenemos que plantear políticas económicas de crecimiento verde, un crecimiento verde que sea compatible con el empleo. Entonces, es posible que conjuguemos distribución y transformación energética. Por eso digo, no basta con distribuir. El caso de Venezuela es dramático, el caso de Nicaragua es dramático. Los logros en la pobreza son muy frágiles. Yo creo que también lo que hemos vivido estos meses de pandemia, lo que ha vivido América Latina, lo que ha mostrado de una forma clarísima la CEPAL, es que estos logros son frágiles. Y la forma como ahora pues Fernando nos mostraba algunas estadísticas, las estadísticas de CEPAL para América Latina pues coinciden en que hemos tenido un retroceso enorme en este proceso de lucha contra la pobreza. Y entonces los logros sociales son absolutamente frágiles. Cuando uno mira lo que está pasando en Venezuela, Venezuela vecina de nosotros, aquí en Colombia, pues es sencillamente dramático. ¿Y por qué podemos avanzar en distribución? Pues por la relación que existe entre demanda y productividad. Si hay distribución, hay demanda.
si hay distribución puede mejorar la productividad. Yo creo que es el momento de recuperar una especie de keynesianismo, si ustedes quieren, un keynesianismo verde. El año pasado, el Banco de Pagos Internacionales publicó un informe que a mí me parece maravilloso, que se llama El Cisne Verde. Y el Banco de Pagos Internacionales, mire, los bancos centrales del mundo tienen que cambiar su obsesión por la inflación. Ese no es el problema. El problema de los bancos centrales es cómo generan recursos, cómo financian la transformación energética de todos los países. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando la productividad en condiciones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Hay una relación entonces estrechísima entre equidad y sostenibilidad. Si queremos una nueva matriz energética, necesariamente tendremos que mejorar las condiciones distributivas. Ahora, Fernando plantea un tema que es muy complicado. ¿Cómo medimos las dimensiones de la pobreza, las dimensiones de la desigualdad? ¿Qué significa la pobreza? ¿Qué significa la desigualdad? De manera operativa, pues tenemos unos indicadores como Fernando los presentaba, y en materia distributiva, pues hemos aceptado con todas las limitaciones que tiene, que el coeficiente de Gini nos informa bastante bien. En todas estas discusiones sobre mediciones, todos sabemos que la medición siempre se queda atrás frente a la complejidad de cualquier concepto. Pero el Gini es bastante bueno. Y sobre todo hemos avanzado en un punto que a mí me parece muy importante para todos estos debates. Es un Gini que resulta del balance neto entre impuestos y subsidios. Cuando miramos las últimas publicaciones del Banco Mundial, de CEPAL, de la OCDE, pues yo creo que hemos aprendido que no basta solamente con que haya progresividad por el lado tributario o progresividad por el lado de los subsidios, sino que necesitamos hacer el balance neto, mirar qué es lo que pasa con cada familia, mirar qué es lo que pasa con la distribución después de hacer la comparación entre impuestos y subsidios. En esto hemos avanzado. Todos los datos que muestra la OCDE, el Banco Mundial, CEPAL, sobre este balance, a mí me parece que son sustantivos. Antes hacíamos las consideraciones sobre política fiscal separando impuestos y separando subsidios, pero yo creo que ya entendemos. Yo no le puedo quitar plata a una familia a través de un impuesto como el impuesto a las ventas y darle plata por el otro lado como subsidio. Yo tengo que mirar cuál es el balance neto con el Estado. Entonces creo que en eso hemos avanzado mucho y me parece que es importante que continuemos mirando el balance neto. Ahora, el Gini tiene 1000 problemas, todos lo sabemos, lo ha dicho, también CEPAL de una forma importantísima. Necesitamos tener unos Ginis que involucren dimensiones que vayan más allá de las encuestas de hogares. Y entonces me parece importante que nosotros avancemos en América Latina hacia 5 tipos de Gini, 5 tipos de mediciones distributivas. Primero, el Gini de hogares, que todos lo conocemos, que está en todas las encuestas de hogares. Fernando hacía también mención a la CACEN, etcétera. Yo creo que en esto tenemos que avanzar. Piketty lo dice, las encuestas de hogares en el mundo entero comprimen el ingreso, por lo tanto tienen unos Gini muy bajitos o relativamente bajitos. En Colombia, por ejemplo, en el decil 10, el decil más rico, pues está una pareja de profesores universitarios. En términos colombianos estamos hablando de $2.000, $2.500. Es el decil 10, son los ricos de las encuestas de hogares. Entonces, obviamente, el Gini, cuando usted tiene un límite superior relativamente bajito, pues se comprime. Entonces, el primer Gini, continuar con los Ginis de encuestas de hogares. Segundo Gini, yo creo que las administraciones tributarias en América Latina tienen que informar sobre la riqueza.
Aquí en Colombia es una lucha. Es imposible que la DIAN, que es la entidad que maneja las declaraciones de renta, entregue información. En algunos informes de CEPAL recientes muestran cómo el Gini aumenta de una forma sustantiva cuando se incluye la riqueza. Era también un punto que mencionaba Ana María. Entonces, un segundo Gini es el Gini de riqueza. Tercer Gini, el Gini de concentración de la tierra. Las variaciones que tenemos en América Latina pues son muy heterogéneas, pero en Colombia, para que ustedes sepan, en Colombia en el último censo agropecuario nosotros tuvimos una concentración de la tierra con un Gini de 0.92, 0.92. Es decir, eso lo vivió Europa en las épocas feudales. Entonces, el tercer Gini es un Gini de concentración de la riqueza. El cuarto Gini es un Gini de concentración de mercados accionarios. Que las bolsas en América Latina, en el mundo, estén informando sobre concentración. Y un quinto Gini es el Gini inmobiliario, lo que está pasando con estas grandes ciudades de nosotros. Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, Río, Lima, el aumento de los precios inmobiliarios y la concentración inmobiliaria. Entonces creo que en eso tenemos que avanzar. Creo que la ciudadanía tiene que exigir información sobre esas formas de concentración. Y entonces si no tocamos esos elementos estructurales, pues creo que no podemos avanzar en la lucha contra la pobreza. Y termino con una reflexión y traigo a Piketty como para poner el tema, a ver ustedes qué opinan, o si alguno de los participantes. Y es la idea del socialismo participativo. Es un poco lo que dice Piketty es, en el último libro que él publica, diciendo vive el socialismo, es la política fiscal no es suficiente. Es decir, la segunda mitad del siglo XX nos demostró que los impuestos progresivos son exitosos. La segunda mitad del siglo XX nos demostró las potencialidades que tienen los impuestos progresivos en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero la política fiscal no es suficiente. Tenemos que pensar en mecanismos que distribuyan el ingreso desde las empresas. No se trata de una propiedad estatal de las empresas, pero sí se debe hacer la pregunta sobre la forma como los trabajadores, como los distintos miembros de la empresa pueden participar de los excedentes. Y entonces Piketty introduce un concepto que a mí me parece muy interesante, que es riqueza temporal. Usted no tiene que ser rico todos los años. Yo le digo a Jeff Bezos, le digo a Musk, ustedes ya fueron ricos 10 años, ¿cuánto necesitan ustedes? ¿Cuánto necesitan? Para que 5 generaciones más puedan vivir como quieran vivir. Musk anda ya en 311.000 millones de dólares, 311.000 millones de dólares. ¿Cuánto necesita usted para que 5 generaciones suyas vivan bien? 30.000 millones de dólares, perfecto. 40.000 millones de dólares, perfecto. Pero ¿por qué 311.000 millones de dólares? Bueno, Mauricio, con esto termino. Entonces pensemos en alternativas. O sea, frente a estos temas hay una ventaja enorme. Y es que más o menos sabemos lo que hay que hacer. Biden dice, empecemos con el impuesto global del 15% a todas estas empresas globales. Ahora 15% no es suficiente, y ahora con el tema de Glasgow, con el tema del cambio climático, con la protección del Amazonas, ¿cómo vamos a salvar el Amazonas? ¿Cómo vamos a salvar las cuencas? Eso vale toda la plata del mundo, y eso requiere que haya evidentemente equidad. No puede haber sostenibilidad ambiental sin equidad, y finalmente le ganaremos
la batalla a la pobreza si avanzamos en equidad. Y yo creo que desde el punto de vista ético, pues la gran conclusión es la pobreza se puede eliminar. La pobreza no es una condición de la naturaleza y por eso la crítica otra vez de John Stuart Mill, de los esposos Webb, de Higgs en los años, en el siglo XIX, diciendo la pobreza es un mal que podemos eliminar. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, colegas, y no, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge, pero exacto en el tiempo para la ponencia, la verdad, matemático. Gracias, Ana María, Fernando. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Ya hay algunos comentarios. Y voy a comenzar con el comentario y pregunta de Felipe Correa. Pareciera que pobreza y riqueza son opuestos, de modo que rehuir de la pobreza parecería implicar una persecución de la riqueza. Y es lo que eventualmente se observa no solo en la búsqueda frenética del crecimiento económico por los gobiernos, sino también en el objetivo de vida de la mayoría de las personas en la actualidad. Podría ser útil introducir en la conceptualización sobre pobreza y riqueza la idea de la moderación en la riqueza material, incluso como virtud ética necesaria para avanzar en la eudaimonía o vida buena. Pregunto sobre todo porque pareciera que la moderación es una virtud en decadencia por estos días. Es una pregunta para Ana María, Fernando y Jorge. Puede empezar cualquiera, ¿eh? Me encanta la pregunta de Felipe y me parece súper pertinente, porque sí, me parece que es importante decir, a ver, no podemos concebir a la pobreza como un fenómeno en sí mismo que no está conectado con otras cosas, y las otras cosas es la acumulación inmoral, diría yo, de la riqueza en este sistema. Porque además en un mundo donde todos deberíamos vivir bien, resulta que hay unos que acumulan mucho y las grandes mayorías no tienen las mínimas condiciones de existencia. Entonces esto en sí mismo es un tema ético, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que entonces lo que tengamos que hacer es el crecimiento sin límites, la acumulación sin límites para distribuir mejor y no. Yo creo que ahí hay otro imperativo moral que es bien importante que implica justamente lo que nos plantea Felipe, que es posible consumir distinto en este mundo, es posible producir distinto. Creo que los temas del cambio climático nos convocan. Creo que la vida del planeta depende de eso y creo que es otro de los imperativos éticos indispensables en el mundo actual. O sea, cambiar esta concepción de la producción sin límites, del consumo sin límites, por una concepción del buen vivir, de la vida plena, de qué implica la vida plena, qué implica ser seres humanos y la distinción entre ser y tener, ¿no? Que ya, bueno, eso nos conduce a otras reflexiones, pero me parece que es muy, muy pertinente el comentario de Felipe en este sentido. O sea, sí, es súper importante pensar otras formas de producir, otras formas de consumir, otras formas de vivir. Y pensar en un mundo distinto, donde no vivamos para acumular y donde la opulencia
sea la opulencia y la codicia sean también condenadas éticamente. Gracias, Ana María. Fernando o Jorge. Sí, sí. A ver, sobre el planteamiento de Felipe me parece súper pertinente por varios motivos. Primero porque efectivamente ahí tú haces referencia a una dimensión de la virtud, digamos, una disposición, ya a las disposiciones de las personas. Y es precisamente lo que en un momento de mi exposición planteé como que era necesario un enfoque de la virtud, ya, para entender la pobreza. Ahora bien, el desafío de un enfoque de la virtud no es simplemente decir, mira, estas son las virtudes que son necesarias para combatir la pobreza, sino fundamentalmente entenderla en un contexto de una teoría no ideal, ¿ya? Es decir, qué tipo de virtudes podríamos promover, ¿ya? Y que fueran de algún modo virtudes posibles de promover, ¿ya? Y que no fuera simplemente una concepción ideal o utópica de la vida moral, ¿ya? Eso por una parte. Y eso yo creo que es un desafío tremendo de la filosofía moral, fundamentalmente, la ética aplicable, ¿ya? Y por otra, el tema de la... y a propósito del tema de la teoría no ideal, o sea, voy a esbozar un poquito, brevemente una respuesta en la línea de una teoría de la virtud, ¿ya? Las disposiciones de las personas, viciosas, virtuosas, es decir, claro, virtudes, vicios, en fin, tienen efectos en el mercado, ¿ya? El mercado como un sistema, digamos, de interacción de bienes y servicios, etc., ¿ya? En el sentido amplio. Entonces, uno podría en principio como establecer o pensar en políticas públicas que influyeran que pudieran no modelar, pero sí de algún modo influir en las disposiciones de las personas, ¿ya? Porque, por una parte, tenemos que hay una relación mutua entre mercado y disposiciones. Las disposiciones afectan el funcionamiento del mercado, el mercado afecta las disposiciones de las personas, ¿ya? Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, en que ciertas formas de interacción económica generan, bueno, virtudes y vicios también, ¿ya? No solo virtud y no solo vicio, ¿ya? De ahí que sea necesario, creo yo, entender esta dimensión dual del mercado como algo positivo y negativo a la vez, ¿ya? Y yo creo que por ahí pensar en la interacción del mercado como una interacción que afecta a las disposiciones de las personas, y ahí yo creo que sería un enfoque de teoría no ideal, ¿ya? Claro, eso a grandes rasgos, siendo sintético con la respuesta. Okay. Jorge. Yo diría, respondiendo a Felipe, y retomando un poco la virtuosidad de la que habla Fernando, hay uno de los diálogos de Glaucón y Sócrates. Le pregunta a Glaucón, ¿qué necesito para ser feliz, Sócrates? Y Sócrates le dice, la felicidad tiene dos elementos. La riqueza es una condición absolutamente necesaria para la felicidad. Usted necesita poder tener unos bienes básicos, pero no es suficiente. Además de la riqueza, usted necesita la virtuosidad. Y creo que en esto coincidimos tanto con Ana María como Fernando, o sea, que es la buena vida. ¿Cuántos aviones necesita usted? ¿Cuántos carros necesita? ¿Cuánta? Ahora, el problema es que como la riqueza te lleva a temas de poder, etcétera, pues eso lo tiene que regular alguien. O sea, es muy difícil pensar que la persona por sí misma va a lograr la virtuosidad. Es necesario que el Estado diga sencillamente, usted necesita una casa de cuántos millones de dólares. Cualquiera de nosotros, yo digo a los estudiantes, piense en una casa de $1 millón. Imagínese usted en una casa de $1 millón. Imagínese usted viviendo en una casa de $2 millones. Imagínese usted viviendo en una casa de $3 millones. 10 Bezos acaba de comprar una casa en Los Ángeles de $100 millones. ¿A qué hora la camina usted? ¿A qué horas camina una casa de $100 millones? Entonces yo creo que ese es un tema central. Tiene que haber moderación, como dice Felipe. Ahora, el problema es que la persona sola
puede que no acepte esa virtuosidad. Y entonces usted necesita unas regulaciones públicas para decir, perfecto, tengo una casa de 20 millones de dólares, pero si usted tiene una casa de 100 millones de dólares, pues va a cobrar unos impuestos absolutamente brutales. Yo vuelvo al discurso de Biden el 28 de octubre. Los grandes ricos de Estados Unidos no están pagando impuestos. Lo dice Biden, no lo dice Piketty, ni lo están diciendo los partidos comunistas del mundo. Los grandes ricos de Estados Unidos no están pagando impuestos. Entonces usted les tiene que decir un momentico, usted no necesita tantos recursos para vivir, usted necesita aprovechar unos bienes. Ahora, ¿cómo logramos frenar, como dice Ana María, estas dinámicas de consumo, esta locura? Estamos ya clarísimamente en una trampa malthusiana. Este planeta ya no aguanta estos niveles de consumo. Esos son retos que todos tenemos hacia el futuro muy, muy complicados. Muchas gracias. Esto es más que un desahogo. Esto es un desahogo. Esto no es una respuesta porque yo creo que todos sabemos que ahí existe un problema monumental. Ahora, ¿cómo frenamos la máquina de consumo norteamericana? ¿Cómo frena usted eso? Ahora Biden está diciendo, tenemos que volver a... Biden dijo, tenemos que ir al ferrocarril y aprender de Europa el ferrocarril. ¿Usted se imagina la sociedad norteamericana yendo al ferrocarril? Bueno, entonces, ¿qué hace usted en Los Ángeles, San Francisco y todas las ciudades que no tienen transporte público? Eso es un reto enorme, absolutamente complicado. Gracias. Muy bien, Jorge, está el desahogo, es justo el desahogo también, así que está bien, no hay problema. Ahora les pediría, sí, que me respondan relativamente breve, porque voy a hacer unas preguntas que van dirigidas acá de manera particular. A Ana María, la siguiente pregunta, a propósito del fenómeno de los paraísos fiscales y bajo la premisa de que es consecuencia de la globalización económica, ¿cómo combatir los paraísos fiscales aceptando a su vez el hecho de la globalización económica? Es decir, sin caer en una crítica general a la globalización. Ana María. Pregunta de examen. Sí. Vale 7 puntos, vale 7 puntos. A ver, a mí me parece que es importante hacer una crítica estructural al sistema. O sea, en un mundo así no podemos seguir viviendo. Es más, primero porque el mundo va a colapsar y no nos va a permitir seguir viviendo en él, pero debemos cambiar las cosas. O sea, este mundo tal como está estructurado no se puede seguir sosteniendo por múltiples razones, ¿no? Razones tanto de injusticia económica cuanto de injusticia social, pero también razones de injusticia con la naturaleza, ¿no? Y ahí si incorporamos el componente del planeta y la naturaleza, la reflexión se complejiza muchísimo más. Entonces, desde esa perspectiva, sí, el tema de los paraísos fiscales es consecuencia de la globalización, de este tipo de globalización, ¿no? Porque la mundialización la hemos vivido desde hace varios siglos, pero este tipo de globalización tal cual la estamos experimentando y cómo se nos presenta hoy es una globalización que destruye las sociedades, que destruye la cohesión social y destruye la naturaleza y destruye el planeta. Entonces, sí, es una consecuencia de la globalización y es necesario gobernar los mercados. O sea, sin plantear, digamos, un cambio total del sistema, sí es indispensable que se generen mecanismos para gobernar los mercados. Y esos mecanismos son indispensables para poder tener una lógica de convivencia y preservar a la humanidad. Creo que si no introducimos unas políticas que permitan gobernar los mercados,
vamos a la catástrofe mundial, ¿no? Entonces, más allá de botar abajo la globalización, que yo sí creo que poco a poco vamos tomando conciencia en las sociedades de lo cruel que es este orden mundial y de que es necesario construir un nuevo orden mundial, un nuevo proceso civilizatorio y que tiene como centro la emancipación del ser humano y la vinculación con la naturaleza, ¿no? La concepción de que somos parte del mundo, que somos parte de la naturaleza y que no podemos vivir sin ella. Entonces, yo diría, por un lado, como medidas, digamos, inmediatas, el tema de gobernar los mercados, pero también pensar en que necesitamos un nuevo proceso civilizatorio, que más allá de que si no caminamos hacia allá, hacia construir esta sociedad del buen vivir que nos planteaba Felipe con su pregunta, va a ser muy difícil que podamos tener una sociedad donde todos podamos estar bien, incluida la naturaleza y los seres no humanos que nos rodean. Muchas gracias, Ana María. No hay pauta de respuesta, así que no hay problema. Ustedes pueden ahí hacer frente a las preguntas como vengan. Jorge, para continuar con el desahogo, como le llamas tú, muy coloquialmente, y a mí una expresión que me agrada, pregunta, ¿cómo se puede compatibilizar el rol del Banco Central como uno, enfocado a financiar el desarrollo verde y dos, frenar la inflación? Y si para esto sería necesario que perdiera autonomía frente al poder ejecutivo de turno. Ese es un buen punto. Yo sí creo que nosotros necesitamos replantear de manera sustantiva la función de los bancos centrales. Los bancos centrales siguen actuando con la misma lógica de los años 70, con una lógica, llamémosla friedmaniana, de los años 70. Pero yo sí creo que hay que repensar de manera sustantiva las políticas de los bancos centrales. Los países se han endeudado de una forma absolutamente inesperada. En los años 80, recuerden ustedes, cuando Argentina firmó el plan Bailey de renegociación de la deuda, Argentina estaba con saldos de deuda pública del 38% del PIB. Ahora todos los países de nosotros andan por 60, 70% de saldo de deuda pública sobre el PIB. Estados Unidos anda en 110 y estos días el presidente Biden pidió ampliación del margen de deuda. Alemania, que es un país juicioso, anda en 70%. Entonces yo sí creo que estamos viendo unas burbujas financieras muy complicadas y hay que replantear el sistema financiero internacional y replantear la función de los bancos centrales. Yo me remito, Mauricio, a lo que dice el Banco de Pagos Internacionales. Evidentemente, el tema inflacionario es un tema que a todos nos preocupa. Estos días, con el aumento de los precios, vuelve a aparecer sobre el tapete la importancia de la inflación, pero entonces hagámonos la pregunta, analicemos las causas de la inflación. ¿Es solamente un problema de cantidad de dinero, como en la lógica friedmaniana? ¿Es un problema de oferta? A mí me da mucha risa en Colombia que estamos importando 12 millones de toneladas de alimentos, obviamente con esta crisis de comercio internacional, de containers, etcétera, pues el precio de los alimentos se sube. Pues lo que necesita Colombia es mejorar la productividad agrícola ya, para bajar la inflación. Pero el Banco Central nuestro sube la tasa de interés, como si el problema hoy fuera un problema monetario. El problema hoy es un problema de oferta, es un problema de falta de productividad. Cuando usted tiene una concentración de la tierra como la que yo les comentaba ahora, pues sencillamente la productividad agrícola está por el piso. Entonces yo sí creo que necesitamos avanzar hacia formas financieras muy diferentes.
Yo creo, y en eso estoy de acuerdo con afirmaciones, el planeta Tierra necesita tres tipos de gobiernos globales. Primer gobierno global, un gobierno global financiero. Pensemos otra vez si necesitamos una reorganización del sistema financiero internacional en donde la fiscalidad sea un elemento central. Un gobierno, retomando el tema de paraísos fiscales, un gobierno planetario que empiece a controlar la fiscalidad y la tributación. Un gobierno planetario para el tema ambiental. Nosotros necesitamos un gobierno del planeta Tierra para el tema ambiental. Y necesitamos un gobierno del planeta Tierra para los temas de derechos humanos, para que Duterte no esté matando gente porque fuma marihuana. Entonces nosotros necesitamos replantear. Ahora, ¿cómo se logra esto? Las ciudadanías, las manifestaciones en Santiago, en Buenos Aires, en Bogotá, en Hong Kong, en Pekín, es lo único que va a mover. Yo no veo que acuerdos internacionales puedan avanzar en estas direcciones. Entonces yo sí creo, y retomo lo del Banco de Pagos Internacionales, es un nuevo modelo financiero. Yo no me imagino cómo Estados Unidos va a pagar una deuda de 110%. No me imagino cómo los belgas van a pagar una deuda de 220% del PIB. Es el saldo de la deuda pública de los belgas. Entonces yo creo que estamos frente a una situación que obliga a repensar de manera sustantiva las finanzas internacionales y el papel de los bancos centrales. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti, Jorge. Y nos quedan un par de minutitos para una pregunta para Fernando. Pensando concretamente en la elaboración de las políticas públicas, ¿cómo cree usted que se debe conciliar, o si se puede conciliar, la injusticia estructural que atraviesa los países de Latinoamérica y una ética de bienes? A ver, yo creo que, a ver, yo creo que a propósito de la ética de bienes, que reconoce la existencia de una pluralidad de bienes humanos que constituyen los aspectos centrales del florecimiento humano, yo creo que hay que pensar ciertos mecanismos que hagan de esos bienes instancias que sean fundamentalmente accesibles para todos, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, el bien humano del conocimiento, que es uno de los bienes humanos básicos que reconoce esta concepción ética, bueno, o sea, ¿cómo se promueve el bien del conocimiento? Bueno, a través de la educación, ¿ya? Y esto implica que la educación sea, a ver, algo, o sea, que en el fondo hay una provisión de la educación a las personas, a todas las personas, digamos, y que ese nivel educativo no esté sujeto a las diferenciaciones por poder adquisitivo o por capacidad de pago, ¿ya? Porque lo que se da en Chile, por ejemplo, es que parte importante del crecimiento de una es esa, digamos, del crecimiento de la educación privada es precisamente la mala calidad de la educación pública, ¿ya? Ahora bien, uno esperaría que la educación privada creciera porque representa proyectos educativos y porque representa una pluralidad de proyectos educativos deseables en la sociedad, y no precisamente por esta dimensión de diferenciación por capacidad de pago, ¿ya? Entonces, yo creo que una manera sería, dando el ejemplo del bien humano básico del conocimiento, sería que la sociedad, no digo que el Estado solamente, pero que la sociedad, porque esto en el fondo requiere no solamente del esfuerzo del Estado, sino que yo creo que requiere también del esfuerzo de la sociedad en general, y que genere instancias de provisión de servicios que ayuden a promover estos bienes humanos básicos. La educación es un caso, la salud es otro, ¿ya? La salud forma parte, la salud humana, en el fondo, el estar bien de salud, de esta teoría se entiende como parte del bien humano básico de la vida. En otras palabras, que todos tengamos la posibilidad de poder tener una buena salud sin que esto ponga en riesgo nuestra vida. Nuevamente, esto implica políticas públicas que promuevan
un acceso a la salud para todas las personas, y en una misma calidad, nuevamente, sin discriminar a propósito de esta capacidad de pago como se da en muchas sociedades. Que las diferencias sean diferencias no esenciales respecto del servicio y del bien que se promueve, ¿ya? Porque en ese caso, por ejemplo, la salud podría haber una diferencia en términos de hotelería, ¿ya? Pero no necesariamente en términos de la capacidad de ese sistema de salud para promover mi salud, ¿ya? Y esto, por supuesto, requiere de intervenciones y de políticas públicas que pueden ser, uno normalmente lo piensa, bueno, como universales llevadas por el Estado. Pero no descarto, y como no soy economista, voy a esquivar la respuesta más precisa en torno a cómo hacerlo, que implique y que ese hacerlo implique no solamente un esfuerzo del Estado, sino que también de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Nuevamente, educación, bien humano básico del conocimiento; salud, el bien humano básico de la vida. Y creo yo que son las dos formas más paradigmáticas, ¿ya? Por supuesto que hay otros bien humanos básicos que requerirían un análisis un poquito más complejo, pero en honor a la brevedad, creo yo que ese análisis, al menos un primer análisis importante para establecer esta relación. Gracias, Fernando. Se nos acaba el tiempo. Luego de esta actividad, les cuento que vienen los talleres de ética a quienes quieran participar. Son 3 talleres y tenemos que dejar un poco de margen de tiempo para un descanso. Quedan temas pendientes, por si acaso: tecnología, en cuestiones de políticas públicas, luego también la renta básica universal, que están ahí en el chat. Hacen recomendaciones también, y veo que Ana María ya ha participado ahí en un diálogo interesante. Quedan cosas pendientes, por supuesto, no es la idea el agotar el tema por completo. Decía Amartya Sen en Desarrollo como Libertad que la pobreza es una forma de esclavitud, precisamente porque es una privación de libertad y de otras capacidades fundamentales de las personas para tener una buena calidad de vida. Muchísimas gracias, Ana María Larrea de Ecuador. Un gusto, además de saludarte y conocerte. Bueno, Fernando Arancibia de Chile, amigo, colega, y mi estimadísimo Jorge Iván González. Un gusto, esa pasión, esa convicción para expresar lo que a estas alturas ya es innegable, y es que superamos la pobreza ahora, o no se superará, no, así de simple. Habrá otra agenda aparte de la que ya tenemos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gustazo poder estar con ustedes, y quedan cordialmente invitadas, invitados para los talleres que continúan a esta actividad. Así que hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias y hasta Mauricio. pronto. Gracias a todos también, muy amables. Gracias.